Hola, ¿qué tal? Quería hacer unas aclaraciones con respecto a la práctica de laboratorio de hoy y que les va a servir también para las prácticas que siguen, sobre todo para lo que tiene que ver con cuestiones de amplificadores, porque es más que nada se trata de eso. Bien, si ustedes leyeron la guía del laboratorio que corresponde a la práctica de hoy, habrán visto que se muestran dos métodos para hacer la medición de la impedancia de entrada. Estos métodos también son válidos para hacer las mediciones de la impedancia de salida. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de usar estos métodos? Esa es la cuestión de este video. Porque los dos métodos sirven, los dos métodos funcionan muy bien, pero hay uno de ellos que funciona muy bien bajo determinadas circunstancias y bajo otras no nos arroja resultados correctos. Vamos ahora a explicar por dónde falla este método y cuál es el que falla. Bien, tenemos en principio el método del resistor fijo, donde colocamos una resistencia de valor conocido en serie con nuestra fuente de señal y a través de ella hacemos la medición de forma indirecta de la corriente. ¿Cómo? Medimos la caída de tensión en esta resistencia, la dividimos por la resistencia y obtenemos de forma indirecta la corriente de entrada a nuestro amplificador. Y recordemos que la impedancia de entrada se define como la tensión de entrada al amplificador dividida la corriente, ¿cierto? La corriente de entrada a este. Bien, entonces el problema está en cómo medir la corriente, porque con el osciloscopio no lo podemos hacer de forma directa. El osciloscopio es un instrumento de tipo voltímetro, mide tensión, no mide corriente. Entonces, de forma indirecta, a través de esta resistencia de sensado, medimos esa corriente, que básicamente lo que tienen es acá, es lo que se ve en la pantalla. Ahora, ¿dónde hay que tener consideraciones para esto? En el hecho de que nuestra fuente de señal no es una fuente de tensión ideal, es una fuente real, por lo tanto tiene una asociada una impedancia en serie con esta, y que esa impedancia tiene un valor finito, que no es cero, que no es un valor tan alto, pero es un valor que hay que tener en cuenta. En nuestro caso, para los instrumentos de laboratorio que tenemos, ese valor está en 50 ohms, está tarado. Lo pueden encontrar en la misma serigrafía en los controles del osciloscopio, en el conector de la salida del generador. Ahí, si ustedes se fijan abajo, probablemente les diga cuánto vale esa impedancia de salida. Y este es un valor estandarizado. ¿Hay otros generadores que tienen otros valores? Sí, pero los que tenemos nosotros en nuestro laboratorio es ese. Bien, entonces, lo que nosotros realmente medimos es lo que hay a la salida real de nuestro generador. Es decir, después de esta impedancia de señal serie. Entonces, lo que tenemos que hacer es medir en estos puntos que se le marca ahí, en esos puntos, acá y acá, ahí conectamos el canal del osciloscopio y medimos la tensión que entrega la fuente de señal en esos dos puntos. Y esa es la tensión que va a ir acá, ahí. Y después medimos la tensión de entrada, que eso es fácil, colocamos un canal del osciloscopio en los bornes de entrada de nuestro amplificador y ya está, tenemos esa tensión. Y después con la resistencia de valor conocido, calculamos la corriente de forma indirecta y después con esta expresión medimos la impedancia de entrada. Ahora, ¿qué pasa? Si la resistencia de sensado es mucho mayor que la impedancia de la fuente de señal, la señal que entrega el generador en vacío es prácticamente la que medimos con el osciloscopio. Es idéntica. ¿Por qué? Porque en esencia no va a haber caída de tensión apreciable en la resistencia propia del generador, sino que todo se va a ir para el resto del circuito, para el resto de la malla que se forma acá, porque recuerden que acá nosotros tenemos una impedancia de entrada que nos ofrece el amplificador, pero no es que esa impedancia de entrada esté como un elemento como lo acabo de dibujar acá, sino que esto es una forma de modelar ese efecto que se produce. Recuerden que el amplificador está compuesto por muchos componentes, realmente no vemos nosotros una resistencia conectada a masa. Esto es solamente una forma de modelar ese efecto.
Bien, hasta ahí todo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el método no se basa en conocer el valor de la resistencia de la fuente de señal. O sea que esto no es un problema. Si vale 100 ohm, vale 600, no nos importa. Porque nosotros no hacemos mediciones basándonos en cuánto vale esa R de señal. ¿Se entiende? Entonces, este método sería válido prácticamente en cualquier circunstancia. Ahora, vamos al siguiente método, que es el método del resistor variable. En este caso, lo que conectamos ahora no es un resistor fijo, sino un potenciómetro en modo resistor variable. ¿Para qué? Para que, como acá se nos forma un divisor de tensión en la malla de entrada de nuestro circuito, tenemos que cuando estas resistencias, la R de sensor y la impedancia de entrada sean iguales, quiere decir que, analizando este divisor de tensión que se forma, quiere decir que cuando nosotros midamos en la entrada de nuestro amplificador acá y acá, medimos la mitad de lo que entrega la fuente de señal, quiere decir que se está cumpliendo esta condición de que la impedancia de entrada es igual a la R de sensor. Obviamente nosotros vamos ajustando ese resistor variable hasta cumplir esa condición. Podemos medir con ambos canales de los osciloscopios, es decir, con un canal acá, supónganse canal 1 ahí, canal 2 acá, o con un canal también. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos medir la fuente de señal en vacío, es decir, sin nada conectado, y ya conocemos el valor que está entregando. Supóngase que entrega un volt y después conectamos la fuente de señal a nuestro amplificador y empezamos a ajustar el potenciómetro hasta que en la entrada del amplificador obtenemos 500 milivolts, que sería la mitad. Entonces ahí, en esa situación, tendríamos que la R de sensor es igual a la impedancia de entrada. Y lo podríamos hacer con un canal, porque ya habíamos medido previamente cuánto entregaba la fuente de señal en vacío, que es entre estos puntos, ¿cierto? Entre ese punto y ese punto. Perfecto. Eso es en una condición ideal. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una fuente real. Volvemos a lo mismo. Si usamos nuestro generador de señal que está en el laboratorio, tenemos que esa impedancia de fuente de señal vale 50 ohms. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el problema? Y lo que pasa es que ahora, en el divisor resistivo, entra en juego también la impedancia de la fuente de señal. Ya no podemos abstraernos tan fácil como lo hacíamos con el primer método de medición. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, ¿cuál es la cuestión de acá? Supónganse que nosotros tenemos conocimiento de que la impedancia del amplificador, la impedancia de entrada del amplificador está más o menos en el orden de los 20 ohms, 30 ohms, supónganse. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros sabemos que la impedancia de la fuente de señal es 50 ohms y la impedancia que pretendemos medir es de 20 ohms, quiere decir que R de señal más R de sensor tiene que ser igual a la impedancia de entrada, para que acá en la tensión de entrada tengamos la mitad de lo que entrega la fuente de señal. Es imposible que logremos esa condición. ¿Por qué? Porque R de sensor tendría que ser negativo, o sea, físicamente imposible. ¿Se entiende? ¿Por qué sucedió eso? Porque la impedancia de entrada que pretendemos medir está en el mismo orden o muy parecido en valor a lo que es la impedancia de la fuente de señal. Entonces ahora ya no podemos abstraernos de cuánto vale la R de señal. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? No hay solución para esto. No podemos hacer nada con este método para poder medir correctamente la impedancia de entrada de nuestro amplificador. No hay forma. Tenemos que recurrir al primer método. Acá no hay forma. Ahora, ¿qué pasa si la impedancia de entrada de nuestro amplificador, en vez de ser 20 ohms, ahora pasa a ser, por ejemplo, 50 ohms, no, 5 kilo ohms, supónganse, por poner un ejemplo. Entonces, 5 kilo ohms es mucho mayor que 50 ohms. Entonces ahí ya tengo margen para acá colocar una R de sensor de valor positivo y que me permita lograr esta condición de igualdad. Y encima, si R de sensor tiene que ser de valor, obviamente acá se ve a leguas, que acá tengo que tener
4,95 kiloohms para lograr esta condición de igualdad, ¿cierto? Se ve claramente eso. R de sensor tendría que valer eso. Y fíjense que 4,95 kiloohms en comparación con 50 ohms, esto es mucho mayor y por lo tanto este término lo puedo despreciar. Y me olvido de cuánto vale R de señal. ¿Se entiende? Y en esa condición, bueno, voy a tener esta aproximación. Perfecto. Y ahí no me molesta cuánto vale R de señal. ¿Se entiende? Entonces, llevando todo esto a conclusiones, a ver si se me está pasando algo más, algún dato. Creo que no. Creo que no de momento. Ah, ¿cuánto tiene que valer la fuente de señal en amplitud para hacer todas estas mediciones? Porque ustedes dirán, y todo muy bien, pero ¿y qué valor le damos de amplitud a la señal de excitación, a la fuente de señal? El valor lo tienen que elegir en función de, de qué es lo que más o menos están viendo acá en la entrada del amplificador. Si ustedes ven que la señal se deforma mucho, o sea, empieza a tener distorsión, tienen que ir bajando el nivel de la señal de excitación. Lo tienen que bajar hasta que más o menos esa señal que ven en la entrada, que ven entre estos puntos, en la entrada del amplificador, se vea más o menos senoidal, si están usando una señal senoidal, por supuesto. Se vea más o menos decente. Ese sería digamos, el criterio de selección de amplitud para la fuente de señal. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy en el primer método? Y la impedancia de entrada que pretendo medir es mucho más baja, o intuyo que es mucho más baja que la resistencia de sensor. En ese caso, la resistencia de sensor se va a comer prácticamente toda la tensión y es como si la entrada del amplificador estuviese puesta a más. Entonces acá yo voy a tener una tensión muy pequeñita en la entrada, muy pequeñita, que va a depender por supuesto de cuánta tensión le inyecta en la entrada, porque si inyecto por ejemplo 50 milivolts y acá la resistencia del sensor es mucho mayor que la impedancia de entrada, acá van a caer probablemente microvolts y eso es imposible que lo mida con el osciloscopio, porque va a ser puro ruido lo que voy a ver en la pantalla del osciloscopio. Entonces, no pretendan medir bien la tensión de entrada. Pero eso, ¿cuándo va a suceder? Cuando la impedancia de entrada sea mucho menor que la resistencia del sensor. Entonces, si eso es cierto, acá este término se mediría, porque va a ser mucho menor que lo que mido entre esos puntos que están ahí marcados. ¿Se ve? Entonces, ahí prácticamente no pesa en lo que sería la medición de la corriente. ¿Se entiende el punto? Bueno, ahora vayamos a las conclusiones. Conclusiones. Si uso el método de la resistencia fija, eso sirve para cualquier situación prácticamente, porque no necesita saber el método cuánto vale la impedancia de la fuente de señal. Ahora, si uso el método de la resistencia variable, eso solo sirve cuando la Z, la impedancia que pretendo medir, está en el orden de los kiloohms. ¿Y de qué me sirve todo esto? ¿Cómo aplico la teoría que venimos aprendiendo en clases? Bueno, nosotros tenemos que para el BJT hay tres configuraciones posibles: emisor común, colector común y base común. Cada una de esas configuraciones tiene distintas impedancias de entrada y de salida, distintos valores, distintos rangos de valores. Un emisor común tiene una impedancia de entrada y de salida de valores medios. Ya van a entender que son valores medios. Una impedancia, un colector común tiene una impedancia de entrada alta y una impedancia de salida baja. Todo esto lo estamos prediciendo a través de la teoría, porque ya hicimos el análisis de todos estos circuitos y sabemos más o menos en qué orden están esos valores de impedancia. Un base común tiene una impedancia de entrada baja y una impedancia de salida alta. Ahora viene la pregunta: ¿cuándo uno dice que es una impedancia alta o baja? Bueno, eso es relativo, pero para que tengan una idea, eh, vamos a llamar impedancias altas a impedancias que estén en el orden de los kiloohms, varios kiloohms. Impedancias bajas, vamos a llamarle a las que tengan
valores en el rango de 10 ohm, 100 ohm o menos todavía, pero no más que eso. ¿Pueden haber valores que salgan de ese rango que les acabo de comentar? Sí, totalmente. Pero digamos que estos son los valores típicos que generalmente se encuentran en estas configuraciones. Bien, perfecto. Entonces ahora espero que con esto no tengan problemas a la hora de hacer las mediciones en la práctica de laboratorio. Así que bueno, cualquier duda me consultan. Eso es todo.